Buenos días a todos. Voy a grabar la homilía y después la voy a subir al Facebook para aquellos que quieran. No la subo en directo porque no me da el presupuesto de los gigas del celular. Subí la de 9:30 y encima después a las 3 tengo la de Satanudo, así que hoy estoy de gira y no me da el presupuesto. Hoy es el Día del Padre. Vemos que Jesús utiliza, para hablar de las cosas espirituales, Jesús utiliza las realidades humanas. No tenemos otro recurso, porque ni el mismo Jesús los tenía, para hablar de realidades que no conocemos, sino es a través de realidades que conocemos. Y Jesús hace esa observación, que a mí me gusta pensar que no fue espontánea, del momento. Y cuando digo que no fue espontánea, me refiero al hecho de que de Jesús conocemos, ¿cuántos años vivió Jesús? 33. ¿Y cuántos años conocemos de la vida o de las palabras o de las enseñanzas de Jesús? Solo 3, el 10%. O sea que hay un 90% de la vida de Jesús que desconocemos. Un 90% de la vida de Jesús que perdió el tiempo en una vida anónima. Y a mí me gusta pensar que esos 30 años de Jesús fueron, como nosotros, una lenta maduración humana. Se tomó 30 años para madurar lentamente en la humanidad. Y luego 3 años para compartir los frutos de esos 30 años sembrados en el anonimato y en la realidad humana. Esa es la primera enseñanza que él se dio cuenta en su propia existencia. Hoy no seríamos quienes somos si no fuera por la vida que los demás desconocen. Hoy nos conocen por quienes somos. Mal o bien, real o no, nos conocen por lo que mostramos o dejamos ver. Pero nadie conoce cómo llegamos a ese punto. Por eso tiene mucho sentido la parábola de la semilla. No quiero forzar la realidad, pero como dice el Evangelio, a todos les hablaba en parábolas según podían entender. Pero en privado a sus discípulos les explicaba todo. Así que yo me fui al privado para que Jesús me explique lo que no entiendo. Por eso yo te tengo que decir a vos, cuando algo de las cosas de Dios de tu vida no te cierren, andate al privado con Jesús, para que Él te explique lo que tu mente chiquitita no puede comprender. La primera enseñanza para los que somos papás. Hoy hablo del papá como género masculino. No hablo de papás. Las madres hablaré si me toca con ustedes el Día de la Madre, pero los padres, según podían entender, les explicaba las cosas. Los papás tenemos que tener eso que se llama la ley de la gradualidad, aprender a decir las cosas de acuerdo a la edad que tienen nuestros hijos. Respetar sus tiempos, no pueden entender ciertas cosas. Y ese es un gran problema que tenemos los papás, con el bagaje de la experiencia de la propia vida. Y cuando hablo de experiencia de la propia vida, me refiero a tu propia experiencia de paternidad. Porque hoy sos padre,
pero no te olvides que fuiste hijo. Y hoy pretendemos, a veces los papás nos equivocamos, queriendo que nuestros hijos entiendan lo que a nosotros nos llevó, ¿cuánto? 30, 40 años. Y entonces a veces como el sembrador tenemos que tener la paciencia de saber que nuestros hijos son semillas que nos ha tocado sembrar en esta vida. Y hablo de la paternidad en general. Tal vez algún hombre no ha sido padre, pero la vida no te permite gambetearle o esquivarle o meterle un caño a la posibilidad de ser padre de alguien, representando esa paternidad. Por ejemplo, la docencia, por ejemplo, tener a alguien a cargo. La paternidad es tan rebuscada que se las ingenia para realizarse, aunque no haya engendrado. Por eso me parece importante una de las primeras enseñanzas que escuchábamos en el libro de Ezequiel recién. Es un poco ridículo lo que Dios hace, porque sabe poco de botánica o de jardinería. Jesús sabe mucho de jardinería, lo explicó muy bien. Sería un excelente youtuber sobre temas de jardinería, Jesús. Pero en el Antiguo Testamento es algo imposible lo que presenta, porque habla de cortarle la punta a un pino y sembrarla en la punta de un cerro. El pino no crece por brote, sino por semilla. El pino no agarrás un gajo y lo plantás, eso hace el malbón o la rosa china. Si lo plantás, crece. ¿Qué nos quiere decir? Que eso es imposible, sobre todo para que debemos entender de que para la gente del Antiguo Testamento un árbol no era lo que es para nosotros un árbol. Para ellos el árbol era la fuente de la sombra en el desierto y era muy difícil que sobreviviera un árbol y era muy difícil encontrar una sombra para cobijarte. Y ese árbol de alguna manera representa en nuestras vidas la fe, que se sembró de chiquitos en nuestra vida. Alguien la sembró, una mamá, una abuela, una catequista. Pero ese árbol necesita crecer para que hoy adultos encontremos cobijo y reparo. Pero muchos de nosotros no la hemos hecho crecer esa semilla en proporción a la vida y a las responsabilidades que tenemos. Y nos ha quedado como una plantita. Algunos hasta conociendo el arte de la cría de plantas, algunos hasta tienen la fe como un bonsái. La tienen ahí para adornar su vida. Es hermoso un bonsái, pero no hace falta que la fe sea hermosa. Necesitas que la fe te dé el cobijo que vos necesitas hoy, inclusive para ser un buen padre. No me quiero extender. Soy de extenderme. Me quiero contener. Habría mucho más para decir. Solo quiero hacer esto. Jesús se preocupó de revelarnos a Dios como Padre. Se preocupó, se esforzó, se sacrificó, pagó precio por eso, por mostrarnos a un Dios que es Padre y es un Padre amoroso. No solo para que lográramos creer en ese Dios que es Padre, sino para que nos demos cuenta de que a veces a Dios como Padre le colgamos perchas y prendas que no son de un buen Padre. Por eso Jesús llegará a decir, a ustedes les digo, no llamen a nadie Padre, porque tienen uno solo celestial. Hay una sola manera en esta vida de ser padre, y es al modo de Dios. Y aquellos que no lo somos o no lo hemos sido, nos hemos equivocado, porque el primer escalón para poder creer en la paternidad de Dios somos nosotros los papás. Porque cuando vos decís padre,
Cuando yo digo padre o papá, ¿en quién pienso? Primero, ¿en Dios? No, pienso en mi papá. Y guay. Por suerte yo he tenido un padre, medianamente algunos lo han conocido, bueno, no perfecto, me sirven algunas cosas, pero otros no. Y termino con esta anécdota. Un chico, una vez evangelizando en la calle, le dije, hablándole de Dios, mirá, yo quiero que vos entiendas, adolescente era, que Dios es tu Padre. Y el chico me miró y me dijo, a mí no me gusta para nada que Dios sea mi Padre, porque mi papá violó a mi hermana, la golpeaba a mi mamá, y entonces yo no quiero que Dios sea mi Padre. Ojalá entendamos que nadie conoce al Padre sino el Hijo, como dice Jesús, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Ojalá nos revele la paternidad de Dios para que no le pongamos perchero o prenda que no le corresponde. Amén.